presenta ¿Qué tal, señoras y señores del Chimichimi TV? El día de hoy estamos acá en la ciudad de Lima, exclusivamente en la avenida Riola. Estamos a punto de entrevistar a una mujer que en estos últimos días ha causado una gran polémica a nivel nacional porque apareció su rostro en una nota controversial. Se trata de Yolandita Ibón y el escándalo que se ha suscitado fue pues en el sur, y nosotros, aprovechando la coyuntura, vamos a tratar de conversar con esta talentosa mujer, porque también es una talentosa artista. ¿A qué promotora ha pertenecido? ¿Por qué hubo el escándalo, el chongazo ahí en la conferencia de prensa, que llegó un patita con su hijito? Que, oye, vamos a tratar de preguntarle todo eso a Yolandita Ibón. Amigos, tal como le dijimos, ya estamos con Yolandita Ibón. ¿Qué tal, Yolandita? Hola, ¿cómo estás? Déjame ganarme con un beso primero. Oye, Yolandita, ¿de qué parte eres? Bueno, yo soy natural de la selva central Pichanaki, nuestros amigos de Chanchamayo, natural de mi tierra linda Pichanaki. Oye, ¿selvática? Sí. ¿Puedes creer? Yo también soy selvático y por mis venas corre sangre, pero terriblemente caliente, así dicen. Sí, bueno, no. ¿Tú crees que las selváticas son ardientes? No, bueno, yo soy normal. ¿Tú eres fría? No fría, no, pero... Tampoco, pero no. Oye, Yolandita, cuéntame, corazón, ¿cuántos años en el mundo artístico? Vengo cantando desde los 6 añitos en mi colegio. Primero empecé en el jardín, luego a los 12 años ya cantaba, ¿no? En grupos allá por la selva central, ¿no? En sureños, claro, ahí me llevaban a trabajar. Oye, pero si tú eres de la selva, ¿por qué te has metido a cantar la música sureña? Ay, no, es que mis padres, mi papá son de Ayacucho, mi mamá, y mi papá es de Huancayo. Y a mí me gusta la música desde muy pequeña, ¿no? Como le vengo diciendo, todo por mis tíos, mis tías, llevaban en la sangre la música, la sangre huancaína, ¿no? La música, sí. Oye, dime, ¿y cómo fuiste a radicar en esa ciudad tan fría, imagino? Bueno, me di como de paseo, pues, me di de paseo. ¿Y te quedaste? Bueno, sí, me ha gustado Juliaca bastante y me siento más juliaqueña que selvática, ¿verdad? ¿No? Oye, mira, ya la perdimos, ahora está para allá. Oye, corazón, ¿y te quedaste por qué? ¿Te quedaste por la música o te quedaste porque te enamoraste? No, me quedé por la música, no porque me enamoré, bueno, en sí, ¿no? Más que nada me quedé por mi trabajo y bueno, también por mi hijito me quedé siempre ahí. Oye, pero dime, ¿y ahora cómo estás trabajando? ¿Piensas venir a Lima? ¿Cómo estás haciendo la situación? Bueno, le comento, ¿no? Que ahora voy a entrar a Lima gracias a RA Producciones del señor David Román. Gracias por su apoyo incondicional que brinda Yolandita Ibón, y nada, decir a la linda gente de Lima que muy pronto Yolandita Ibón estará aquí por primera vez. Y bueno, hay señoritas que se hacen pasar por mi nombre, pero no es así. Yo soy la única, auténtica y original Yolandita Ibón. ¿Cómo sabemos que tú eres la única que tienes un lunar? ¿Cómo la nota? No tengo lunar, pero tengo los lunares acá. Oye, señoras y señores, oye, el Chimichimi acaba de descubrir que tiene un montón de lunares. ¿Sabes cómo le dicen a la mujer lunareja? No sé. Y que era su vieja. No, mentira. No, es una bromita. Oye, Dios. Bueno, oye, pero la verdad, nosotros estamos contentos porque es la primera vez, creo, que Yolandita concede una entrevista aquí en la capital. Bueno, sí, es la primera vez que, bueno, había un interconveniente con mi ex promotora. Bueno, ya decidí trabajar, ¿no?, con otro manager porque ha pasado muchos problemas durante estos últimos meses y bueno, decidí no trabajar con otro promotor porque ya no me conviene pues trabajar. Yolandita, ¿qué pasó en ese aspecto? ¿Quién sacó los pies de plato? Bueno, como le van contando, ¿no? Yo tenía mi expareja casi un año y 8 meses atrás. Bueno, me llegué a separar, ¿no?, por muchos maltratos y toda la cosa. Y en esa trayectoria ya entré a trabajar como Yolandita Ibón. Y tengo mi promotora que se llamaba, bueno, no puedo decir su nombre, ¿no? Ya mi promotora, y bueno, gracias a ese trabajo que he tenido muchos problemas en mi vida. O sea, muchos problemas. Claro, sí.
de verdad a veces me lamento no de haber estado en Juliaca porque gracias a ese trabajo que he tenido me ha causado problemas y a la vez también tengo mi público que me quiere mucho y bueno, contenta yo, para qué decir, ¿no? Me han calumniado de mi hijito, que esas cosas, pero las cosas que han comentado sobre mí no es así. No es así. No es así. Es totalmente falso eso. Falso porque, bueno, mi expareja se deja dominar por ciertas personas que ya van a llegar a salir a luz, bueno, cosa que no es cierto, ¿no? Porque al final, cosa familiar que tienes con tu hijo, todo se arregla mediante la fiscalía, judicialmente, no sacando... ¿Con quién está tu hijito ahorita? ¿Contigo o con tu pareja? No, ahorita está con su papá, está ahorita, pero ya en estos días ya lo tengo que recoger ya. ¿Pero tú te vas a ir a ver ves a tu hijito o...? Sí, le cuento que el señor dijo que 3 años lo tenía, ¿no? Mi pequeñito, pero no es así. Un niño cuando está 3 años con su papá no te conoce, pues. Bueno, y le comento que mi hijito ya va a estar en estos días conmigo y como él dice, ¿no? Que se ha llevado 3 años no le he visto, es falso, porque toda la vida mi hijo está conmigo. Okay. Y solamente son 2 meses que él lo tiene y está reclamando. ¿Cómo un hombre va a reclamar? Sí, pues. Muy bien, señoras y señores. Bueno, nos despedimos. Gracias a Yolandita Ivonne por esta entrevista exclusiva para Chimichimi TV. ¿Algún saludito para toda la gente linda? Contratos, aprovecha las cámaras. Claro, quiero saludar a toda mi linda gente de Lima y de todo el Perú. Siempre tu amiga de siempre, Yolandita Ivonne, con humildad y mucho cariño. Y quiero... Vamos a cantar una capelita. Una capelita. Acá. ¿Qué dice así? ¿Qué será de mí si no te tengo? ¿Qué será de mí cuando no estés a mi lado? Esta canción, la primicia, ¿qué será de mí? Con la voz de tu amiga de siempre, Yolandita Ivonne. Gracias a David Román, RA Producciones. Listo, gracias.